Compañeras y compañeros diputados, el pasado mes de mayo el presidente López Obrador firmó un decreto para cancelar la condonación de impuestos de los que él mismo denominó grandes contribuyentes. Entre sus argumentos, señaló que en 2 sexenios se condonaron poco más de 400,000 millones de pesos en términos reales, por lo que exigió que aquellos que perciban más ingresos sean los que deban pagar más impuestos. De los 400,000 millones de pesos, el 60% se dio en el sexenio previo a su administración y se beneficiaron a 135,228 contribuyentes. En México, los déciles más ricos son los que menos contribuyen al impuesto sobre la renta. De acuerdo con cifras de la CEPAL, la recaudación entre ese grupo apenas es el 10% del impuesto, muy por debajo de países de Europa y Norteamérica. Por otro lado, en nuestro país la tasa de impuestos y contribuciones de las empresas es de 53%. Actualmente se paga una tasa del 30% del impuesto sobre la renta, 10% de dividendo y 10% de la participación en la utilidad para los trabajadores. Entre los orígenes de esta desproporción en el pago de impuestos están las deficiencias estructurales de las leyes fiscales. No existe un esquema flexible que facilite a los pequeños y a los grandes contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales y contribuciones de manera equitativa y proporcional. El régimen fiscal que tenemos motiva a las empresas y las personas físicas a eludir el pago de impuestos o, en casos extremos, a pensar en la informalidad, lo que daña los ingresos del erario. Desde la reforma fiscal de 2014, los diputados del PAN hemos mantenido nuestra posición de apoyar a las familias mexicanas y a los que menos ganan, proponiendo múltiples reformas a nuestro marco fiscal. A pesar de ello, desde hace 5 años, nuestras propuestas se han desechado por el gobierno en turno sin justificación o explicación alguna. No obstante, Acción Nacional ha apoyado las iniciativas que considera son en beneficio de México. La aprobación de esta reforma constitucional que hoy se somete a nuestra consideración permite demostrar nuestra responsabilidad histórica como partido. Coincidimos con el Gobierno federal de que cualquier condonación extraordinaria se deba justificar y realizar en los tiempos y la forma que establezca la ley, con el objetivo de acabar con la simulación y el esquema dañino utilizado en los últimos años. Urge que demos solución a los daños que las condonaciones han causado a las finanzas públicas bajo figuras como la exención de impuestos y otras. Por lo tanto, hoy votaremos a favor para dar solución al tema de las condonaciones, que no es un tema nuevo, toda vez que existe un problema histórico de conceptualización. La reforma al artículo 28 tiene sus antecedentes inmediatos en la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de enero de 1920 con relación a la interpretación del texto. Los constantes cambios en materia tecnológica, administrativa y de origen económico requieren también cambios en las leyes que le permitan al Estado mexicano regularlos desde la perspectiva fiscal y mantener el orden en sus finanzas públicas. Por esta razón, el criterio de la Corte se ha transformado con el paso del tiempo y surge como un cambio importante la disposición del artículo 39 en el Código Fiscal de la Federación que hoy conocemos. Este artículo permite al Ejecutivo Federal condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones mediante resoluciones de carácter general. Por ejemplo, en 2019, el Gobierno eximió del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas, que contaron con un crédito hipotecario para adquisición de casa-habitación y que fueron afectados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre del año 2017. ¿Quién podría estar en contra de que para el 2019
el monto de condonación para personas físicas sea de 182.291 millones de pesos y que representan el 77% de los gastos fiscales del concepto. Seguramente nadie, porque además de que ninguna persona puede estar en contra de que las condonaciones ayuden a los contribuyentes en una situación eventual como un desastre natural, también es un mecanismo para reactivar la economía que la propia Constitución prevé. No obstante que reconocemos las eventualidades, los diputados de Acción Nacional estamos a favor del presente dictamen porque el objetivo de fondo es aplicar el principio de equidad y proporcionalidad tributaria cuando se trate de la condonación de impuestos. Coincidimos con la dictaminadora en que durante muchos años los principales beneficiarios de las condonaciones fiscales han sido las grandes empresas, lo que va en contra con los principios antes señalados. También coincidimos en que las condonaciones a grupos específicos de contribuyentes no se han efectuado en condiciones legales, afectando los principios de equidad y proporcionalidad que establece nuestra Constitución. Además, en una época en que los ingresos tributarios han sufrido una disminución por diversas causas, entre ellas la incapacidad del Gobierno federal para recaudar los ingresos programados, eliminar la condonación a un grupo minoritario representa un mecanismo para aminorar las pérdidas fiscales de la Federación. Por eso estamos de acuerdo con la dictaminadora en que se necesita un cambio en el manejo de la política fiscal que garantice a los contribuyentes que sus derechos están resguardados por la Constitución. A partir de esta reforma, lo que el Ejecutivo Federal y los diputados que integramos esta legislatura le garantizaremos a los mexicanos es el respeto a los principios tributarios que permita al Gobierno federal estar en condiciones de invertir más y mejor en el bienestar de las familias. Los diputados de Acción Nacional apoyaremos el proyecto con el propósito de acabar con una práctica que lesiona al erario público, esperando que los ingresos que obtiene la Federación sean aplicados en los temas de mayor importancia, como el combate a la inseguridad y la ampliación de mayores servicios de educación, salud e inversión en infraestructura. Solo así tendrá sentido justificar que eliminar las condonaciones es necesario para lograr aplicar los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, y solo así se podrá entender que es en beneficio de todos los mexicanos. Esperamos que el Gobierno federal atienda a las demandas que aquí realizamos para que en el marco del análisis del paquete fiscal podamos tener un diálogo abierto y responsable sobre la necesidad de hacer reformar al marco fiscal. En la medida en que fortalezcamos los ingresos de las familias mexicanas, generaremos las condiciones para dinamizar el consumo interno y potenciar con inversión del Gobierno el crecimiento de nuestro país en el corto y mediano plazo. No se puede aplazar más la corrección de los errores que se cometieron en la administración pasada con la tóxica reforma fiscal. Si es momento de acabar con las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, es momento también de plantear una reforma fiscal que reduzca los impuestos a los que ganan menos, amplíe la base de recaudación del Gobierno federal y potencie los ingresos a partir de un marco fiscal acorde a los estándares internacionales. Termino mi intervención reiterando el voto a favor de nuestro resultado con el objeto de que este sea el inicio de un debate al marco fiscal vigente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.